La bestia es la que tiene la muerte falsa y la resurrección falsa. Él es el falso Cristo, el anticristos, el que está en el lugar de Cristo, el anticristo. Porque ustedes sabrán que en el 75% de los casos la palabra anticristo significa en lugar de Cristo. Y tenemos que saber con lo que estamos tratando. El falso profeta es obviamente el que toma el rol del falso Espíritu Santo. Y estos son los tres poderes que van a engañar el mundo entero a seguir un conjunto de reglas equivocadas, a seguir al Salvador equivocado. Esta es una historia peligrosa y está tan perfectamente hecha y está tan engañadora que si no la estudiamos en detalle, no nos vamos a dar cuenta. ¿Usted piensa que el mundo hoy en día está por la mayoría engañado? ¿Sí o no? Absolutamente sí. De eso habla el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando se le acercaron a preguntar, ¿cuál es la señal de tu venida y de los últimos días? ¿Qué fue lo primero que Jesús dijo? Él dijo, cuidado que no seáis engañados. El engaño es cómo funciona este asunto. En las conferencias que vienen a continuación estaremos tratando acerca del engaño como probablemente nunca antes lo han escuchado. Estaremos hablando de cosas que les pondrán los pelos de punta. Así que no se pierdan las conferencias que van a seguir. Vamos a hablar de cosas que son hechas en secreto. ¿Quién hace cosas en secreto? Claro, Jesús dice, yo no he hecho nada en secreto. Pero hay muchas cosas que se hacen en secreto. Y este mundo, y no se engañen, es gobernado por sociedades secretas. Así que tendremos que ver a las sociedades secretas porque el libro de Apocalipsis es acerca de lo que pasa en secreto. Todo el poder al Hijo y todo el poder a la bestia. ¿Acá ven el contraste? Hebreos 1.8, Apocalipsis 6.2, todo el poder del Hijo. Y el sistema falsificado dice, todo el poder a la bestia. Las llaves de la muerte y del infierno, las llaves del abismo, Apocalipsis 9.1 y 1.18. Aquí tenemos el contraste entre Cristo y sus seguidores y contra Satanás y sus seguidores. Y tendremos que ser muy meticulosos para separarlos. ¿Quién es semejante a Dios? Isaías 40:18. ¿Quién es como la bestia? Apocalipsis 13:4. Así que el poder de la bestia es amenazante. Tenemos que vigilarlo. El cordero que fue inmolado, Apocalipsis 13:8, una de sus cabezas como si hubiera sido herida a morir. Apocalipsis 13. Algunas traducciones dicen, parecía tener una herida mortal esta cabeza. El que es, era y ha de venir, Apocalipsis 1:4. La bestia que era y no es y será, Apocalipsis 17:8. ¿Puede ver el contraste entre estos dos poderes? Así que trataremos en términos de una batalla. Y el que va a ser el componente visible de la batalla será la bestia. Pero en realidad está escondida. Su nombre es secreto. Y por eso tenemos que ver detrás de las escenas para encontrarla, porque aquello que ve no es lo que es en realidad. Aquello que ve es lo que se supone que uno tiene que ver, pero lo que uno no ve, eso es lo que uno no tiene que ver. Y supuestamente no tiene que saber de eso. Y es muy importante que encontremos acertemos lo que pasa detrás de las escenas. Entonces leemos en Apocalipsis 6:16 acerca de la ira del Cordero. En Apocalipsis 12:12 leemos acerca de la ira del diablo. En Apocalipsis 7:2 y 3 acerca del sello de Dios que está enfrente de aquellos que lo siguen. Pero en Apocalipsis 13, el marco de la bestia, la marca de la bestia está en la frente o en la mano. ¿Es correcto? Así que tenemos el contraste. Tenemos el nombre de Dios en Apocalipsis 14:1 y tenemos el nombre de la bestia en Apocalipsis 13:17. Tenemos a las tribus de Israel en Apocalipsis 1:4 y tenemos las tribus de la tierra en Apocalipsis 1:7. Tenemos el ejército del cielo en Apocalipsis 19:14 y tenemos el ejército de la tierra en Apocalipsis 19:19. Tenemos guerra en contra de Satanás y su gente y tenemos guerra en contra de Cristo y sus seguidores, Apocalipsis 12:17 y etc. Así que hay una batalla
Esa es una guerra. Esa es una historia acerca de una guerra. Tenemos una cena del Cordero, tenemos una cena de los aves, para los aves. Tenemos la boda del Cordero, tenemos la prostituta de Babilonia. Tenemos a los apóstoles del Cordero, tenemos a los falsos apóstoles. Tenemos la Jerusalén de Dios y tenemos a Babilonia, la iglesia de Satanás. Y tenemos el soberano del cielo, tierra y mar, y tenemos a la bestia que sale del mar, a la bestia que sale de la tierra y al dragón. Así que tenemos todos esos contrastes en el libro de Apocalipsis. Si leemos el libro de Jeremías, entonces tenemos una historia como símbolo, como tipo, acerca de lo que es esta gran batalla. Había una historia donde había una guerra real entre Babilonia y el pueblo de Dios. Y el profeta Jeremías les advirtió al pueblo de Israel contra la venida de Babilonia, la venida de Babilonia. ¿Y le gustó al pueblo el mensaje de Jeremías? No, no les gustó ni un poquito. Lo bajaron a una cisterna al profeta, lo golpearon y lo pusieron en cepo. Hicieron toda clase de cosas terribles al pobre profeta Jeremías. No les gustaba el mensaje y de hecho nada ha cambiado en hoy día. Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Y sin embargo mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Esta batalla es acerca del pueblo de Dios. Espantaos, cielos, sobre estos, y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para cisternas rotas que no retienen el agua. Hay una historia literal de lo que pasó a Jerusalén en contra Babilonia. ¿Usted cree que lo mismo puede pasar en nuestros tiempos? ¿Cree que es posible? ¿Cree que Apocalipsis quizás nos está tratando de decir algo? Jeremías 2:26. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Me volvieron a la espalda y no el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Así que están mirando hacia el este, están adorando a una deidad diferente. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si pueden librarte en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, Judá, han sido tus dioses. Ellos tienen muchos ídolos, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¿Y usted cree que habrá muchos ídolos también en los últimos días? Yo creo que sí. Deuteronomio 4:28. Allí, en la cautividad, serviréis a dioses hechos por manos de hombre y de madera y de piedra, que no ven, no oyen, ni comen, ni huelen. Daniel 5:23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos. Además dices alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero nunca honraste a tu Dios, en cuya mano está tu vida, y de quién son todos tus caminos. Lo mismo va a pasar en nuestros tiempos. Antes adoraban a ídolos, y hoy también tenemos ídolos. No hay diferencia. Vayamos a los tiempos antiguos, y les daré un bosquejo de cómo se veían las estructuras antiguas. Este es un lugar antiguo que se llama Euripa y está en Siria. Aquí se encuentran ruinas de la ciudad antigua. Ahora podríamos ir allí con esta forma de transporte, pero parecía un poco frágil. Así que optamos por este vehículo lujoso aquí. Y de hecho manejamos centenares y centenares de kilómetros con este viejo Mercedes a este lugar en particular. Y así es como se ve, y parece que está totalmente destrozado. No podía creer que un coche como este aún funciona. Tiene ahí una etiqueta interesante que dice coche fuerte, más rápido. Bueno, este hombre árabe nos llevó a esta ciudad antigua, y aquí podemos encontrar la puerta principal, las torres y las casas y los templos de Adonis y el templo de Zeus, de Júpiter, y toda la ciudadela antigua.
Esta era una ciudad construida después de la formación del cristianismo, y en esa ciudad tenían una iglesia cristiana. Es muy interesante. Y si mira las fundaciones, eso es lo que era, solo un cuarto pequeño, y es obviamente en este lugar donde los cristianos se reunían. Y en el mismo pueblo había otros templos. Así que la gente visitaba el templo de Adonis, por ejemplo. Él era el hijo de Dios, por así decir. Aquí había una falsificación del Hijo de Dios. ¿Y cómo se veía? Bueno, ¿y cómo se veía este templo? Bueno, solo tiene que ver las fundaciones. Obviamente aquí estaba el edificio, se entraba por aquí, había una pared central con pasillos, dos pasillos al lado. Y aquí había dos pilares separando este pasillo de los pasillos del lado. Y habían altares en los pasillos y había un altar principal en el medio. Ahora, ¿quién construye así hoy? Cada catedral en la faz de la tierra tiene esta estructura. Cada catedral. ¿No es interesante? Ahora, podríamos ir en gran detalle, pero no lo haremos. Sí, están construidas exactamente como estas. Así están construidas. Ahora, aquí está el río Éufrates, así que estamos tratando con un buen símbolo de Babilonia. Aquí están, por así decir, aquí están las gradas que llevan al templo de Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Y si va a Siria, la más famosa, por supuesto, era la diosa de las fuentes. Y esta es la ciudad donde están excavando, Mari, y están encontrando algunas cosas muy interesantes ahí abajo. Construyeron con barro, por ejemplo, o ladrillo de barro, y la Biblia nos dice que Babilonia estaba construida con ladrillo de barro. Aquí está el templo de Baco, está en Líbano, y es fascinante lo que se encuentra allí. Ese es un pilar, un tremendo, grandísimo pilar encontrado en Baalbek. Este era el pilar más largo del mundo hasta que encontraron otro. Este fue descubierto en el 93, y ¿cómo puede ver el tamaño de un hombre al lado de este? Y este soy yo. Estoy tratando de levantar el pilar. Bueno, por decir. Pero es bien grande, gigante. No se pueden imaginar el tamaño de estas estructuras. Esos en realidad no son pilares. Aquí está uno que fue rechazado. Hay un hombre parado allí como escala. Y transportaron a esas columnas y las integraron en sus templos. Aquí hay una acostada, las rocas de fundamento de aquí son dos bloques gigantes, ¿Cómo las transportaron? Nadie sabe. Ese es el templo de... Y ese es el templo de Baco, que solía ser el templo de Baal, por eso el pueblo todavía se llama Baalbek. Les estoy dando un poco de la historia de la apostasía del pasado para que podamos compararla con el presente. Aquí en Baalbek tenemos el templo de Baco. Aquí está el templo de Júpiter con sus 6 pilares todavía en pie, muy hermoso. Y el sol destacando los pilares. Era un sistema de adoración del sol. Por supuesto, Baco era el dios de la ebriedad y del jolgorio. Quizás este pilar tuvo un poquito demasiado de beber, no sé. Y si usted va al altar de Júpiter, por ejemplo, encontrará a esta estructura. Esto es exactamente como el dios Quetzalcóatl que se ve en Sudamérica es. Así que ya saben de dónde vino la religión de Sudamérica. Luego tenemos a Venus con leones con alas a los lados. La Biblia habla del león con alas de águila como el símbolo de Babilonia. Y tenemos esta estructura por aquí, el círculo con una cruz. Este era un símbolo de Baal. Se encuentra en muchas iglesias hoy en día. Y si usted va al templo de Júpiter, más allá encontrará algunas estructuras interesantes. Leones nuevamente, ciertos relieves en los pilares. Tenemos estas cruces gamadas en todo lugar. Eran símbolos de la adoración del sol. Allí están un poco agrandadas, ahí las ven. Encontrará esta misma cruz gamada bajo el pie de Buda. El budismo usa exactamente el mismo símbolo que era usado en el templo de Baal. Lo encontrará en relieves romanos en los tiempos antiguos. Allí lo encontrará hasta en los tiempos de los hititas.
la cruz gamada, encontrará el símbolo del círculo con un punto en él, usado también en la antigüedad. Encontrará altares y pilares de sacrificio, 3 arcos con 3 deidades en él. Normalmente estos dioses eran el Padre, la Madre y el Hijo en él. Aquí tenemos otro símbolo interesante que es usado hoy en día. Búhos y halcones son